Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 16 de julio de 2018. Hoy es día de la Virgen del Carmen, la patrona de todos los camioneros de Colombia. Nuestros saludos para ellos y nuestra solicitud de bendición a la Virgen del Carmen, por quien hemos tenido tanta devoción siempre. El escapulario de la Virgen del Carmen. Los ministros de Duque, ahí sí que gota a gota, con algunas noticias que van y que vienen y que no se confirman y que, pues es que hasta está la noticia de que nombraría el presidente Duque a un amigo íntimo de Daniel Coronel como jefe de prensa de Palacio. No puede ser, pero las demoras dan lugar a ese tipo de cosas. En todo caso, el presidente ha hecho pocas confirmaciones de gente excelente en general. Algunos amigos del CIDE Santos, me refiero al doctor Restrepo, al rector de la Universidad del Rosario. Disparidad de criterios total, fuimos los grandes promotores del no, con el doctor Iván Duque también, que nos acompañó en cierta marcha en ese sentido, pero, en fin, el presidente Duque es el presidente y no nosotros. Hoy es la última cita de Trump en Europa. Se reúne en Helsinki con Putin. Helsinki tiene una historia muy larga de dolor con Rusia. Eso se llamaba el Gran Hermano, y el Gran Hermano se le metía a Finlandia a cada rato y quiso siempre dominar a Finlandia y finalmente no pudo nunca. Y hoy se reúnen Trump, el gran aliado de Finlandia, al menos pues si los Estados Unidos siguen teniendo aliados, y el gran contradictor de Putin. ¿Quién será presidente del Congreso de Colombia? ¿Cómo será el discurso de Santos de despedida? Nosotros presentamos un escrito en las dos orillas referente a lo que Santos le dijo a su amanuense, al que le hace los discursos de temas que no podía ni mencionar. Y realmente son muchos. Empezando por la coca, con las 209.000 hectáreas, y con un país que es un mar de coca, según le dijo el Procurador General de la Nación. De eso suponemos que no hablará Santos en su discurso del próximo viernes. El papelón JEP-FARC, eso era lo que esperábamos. No concurrieron personalmente los de las FARC, no fueron sino 3, los otros mandaron saludos y besitos a través de abogados. Este sí es el único caso en la historia en que las confesiones se buscan no con los que tienen que confesar, con los delincuentes, sino con los abogados. Cambió todo el derecho, la señora Lemaitre cambió todo el derecho penal del mundo. La confesión es un acto personalísimo del que confiesa, y no lo hace a través de abogados, sino que lo hace personalmente ante el juez, y el juez tiene muchas obligaciones y muchos recaudos que tomar frente al que confiesa. Las FARC pues estuvieron allá en la JEP, como en casa, no pasó nada, fueron apenas 3 de los 32 bandidos que tenían que ir, porque los demás están muy ocupados reorganizando a las FARC, que es lo que están haciendo. Mientras tanto, el comandante de las fuerzas militares, el general Mejía, se arrodilla ante el padre de Ru en la Escuela Militar de Cadetes, no escoge otro sitio mejor, para decirle que está a sus órdenes y que le entregará todos los secretos de las fuerzas militares para que el padre de Ru los transmita inmediatamente a los enemigos del Estado, es decir, a las FARC, principalmente al ELN y a Venezuela, para que seamos claros. La abogada que colaba narcos en filas de las FARC, este era pues un negocio establecido, ¿cuántos se meterían? No cuántos dejaron de meterse, sino cuántos se meterían. Los Estados Unidos la quieren extradición y esta señora negoció muchos miles de millones de pesos con los bandidos de
las simples traficantes que querían aparecer como miembros de las FARC, que son narcotraficantes, pero además son guerrilleros. Hay un nuevo deporte terrorista, la quema de buses. Quemaron buses en Puerto Concordia, Meta, quemaron buses en el camino, en la carretera Buenaventura, mal camino que no se termina de construir, y quemaron buses también en la Comuna 13 de Medellín. Ahora les da por quemar buses. Para Trump, China, Rusia y la Unión Europea son enemigos de los Estados Unidos. ¿Por qué no le quitan el tuit a Trump? Por Dios, le hacemos ese pedido a los republicanos en los Estados Unidos de rodillas. Quítenle el tuit. Él después medita mejor las cosas y sabe que no le puede decir enemigo a Rusia el día que se va a reunir con Putin. Y no le puede decir enemigo a la China cuando con la China tiene las más estrechas relaciones comerciales que tiene con ningún país de la Tierra. Y no le puede decir enemigo a Europa, que ha sido el amigo de los Estados Unidos y su aliado desde la guerra de independencia de los Estados Unidos. ¿O será que se le olvida al señor Trump o no le enseñaron que la independencia de Gran Bretaña fue posible porque otros países europeos, encabezados por Francia, le declararon la guerra a la Gran Bretaña para liberar a los Estados Unidos? Desde entonces son amigos y aliados, desde entonces. Y estamos hablando de 1776. Hay un gravísimo incendio forestal en Nilo, Cundinamarca. Se han quemado cientos de hectáreas y no tenemos con qué apagarlas, porque aquí nadie fue capaz de comprar un avión o de acondicionar los aviones Hércules para que fueran aviones contra incendio. Y seguimos apagando incendio con baldaditos de agua que tiran los helicópteros. Por Dios, otra cosita que se le olvidó a Santos. Nicaragua está peor cada día. Ataque de los matones de Ortega en varias pequeñas poblaciones vecinas o circunvecinas a Masaya. Vanessa Araujo nos contará ese tema. Hay manifestaciones de protesta en el sur de Irak por corrupción y malos servicios públicos, parece que fuera aquí. Pompeo le pide a Kim Jong-un los restos de soldados americanos muertos en la guerra de Corea, y nosotros nos preguntamos, ¿y qué hay del desmonte de las bases nucleares de Corea del Norte? De eso no se volvió a hablar, no se volvió a decir una sola palabra. Argelia devolvió 400 inmigrantes que le llegaron de Nigeria por el desierto del Sahara y los obligó a devolverse por el desierto del Sahara para que se regresaran a Nigeria, donde los matan. En Nigeria hay una purga especialmente contra cristianos. Allá hay una comunidad cristiana muy fuerte, muy grande. Los están asesinando a todos. A propósito de Fidel Castro, queridos amigos, noticia confirmada de última hora. Reforma constitucional en Cuba para permitir la propiedad privada y la libertad de comercio. Vean ustedes en lo que paró Cuba después de 60 años de tragedia, de hambre, de dolor, de cárceles, de paredones de fusilamiento. Volvieron a la propiedad privada y al libre comercio porque es la única manera de que un pueblo tenga progreso y que tenga desarrollo. En eso paró toda la revolución de Fidel Castro. Hay fuego también en Yosemite, California. Allá sí tratan de apagarlo con aviones especializados. Tuvieron que cerrar una de las principales autopistas. Hamas, la institución terrorista, porque es una institución terrorista palestina, se comprometería a cese de hostilidades. ¿Y ese viraje por qué? Porque lo convencieron o la convencieron los bombardeos que Israel les lanzó en respuesta a ciertos ataques terroristas de Hamas. Y en Hoy en la Historia seguiremos hablando de nuestro personaje del momento, de Julio César, Cayo Julio César. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.
Muy buenos días a todos. Francia campeón, la selección de fútbol que tuvo un estilo diferente, que no le importó tener la pelota, que siempre esperó para el contraataque con un veloz Mbappé y que también supo aprovechar la pelota quieta, es la campeona del mundo. 4-2 vencieron ayer en la final a Croacia en Moscú. Los franceses comenzaron ganando en el minuto 17 con un autogol de Mandzukic, una jugada de pelota quieta producto de una falta que no existió sobre Griezmann. Francia comenzó ganando un partido que no dominaba. 10 minutos más tarde llegó el empate de Croacia, un golazo de equipo, luego de un cobro de tiro libre que alcanzaron a tocar 4 jugadores croatas, donde el último definió Perisic. Cuando parecía que se iban al descanso con la igualdad, apareció el VAR. Por primera vez en este mundial, el árbitro argentino decidió consultar la ayuda tecnológica para definir un penalti por mano del área que él no vio. Griezmann, desde los 12 pasos, definió muy bien y puso nuevamente a su equipo arriba en el marcador. Luego llegó la no merecida goleada. Pogba y Mbappé en el 58 y 64 aumentaron la ventaja y así Croacia, que seguía con la camiseta puesta y teniendo el balón, perdía 4-1. El premio de consolación para los croatas llegó después de un error del arquero Lloris, que también que nadie lo esperaba. Viniendo del guardameta llamado el mejor del mundo, Mandzukic lo aprovechó y descontó. La final terminó así, 4-2 para los franceses. 20 años después, Francia ganó su segundo mundial y seguramente su estilo de juego se impondrá, doctor Londoño, porque demostraron que sin tener la pelota se puede ser campeón. Su velocidad y la forma de patear el balón lo llevó a ganar. Adiós a la posesión eterna de España. Los croatas, con juego y corazón, terminaron segundos. Se impuso el fútbol de Europa, el limpio, el elegante, el que vimos en las semifinales y finales. Hasta el encuentro por el tercer lugar entre Bélgica e Inglaterra descrestó. Los belgas terminaron tercer, lista del mundial. Modric superó a Eden Hazard de Bélgica, que terminó segundo, y Griezmann, que fue lluvia, apareció solo al final en la premiación, donde vimos cómo el presidente de Francia y la presidenta de Croacia terminaron empapados de lluvia y dicha, mientras el presidente Putin no compartía su paraguas. Ahora, no les hizo arrimar un paraguas a los presidentes. No, para nada. Debajo del paraguas y la presidenta que se mojara, pero se mojó claro, con mucho gusto. A ella no le importó. Ahora entramos en modo ciclismo, el Tour de Francia, hasta 2022 en el próximo Mundial en Qatar, que a propósito está confirmado será. De manera que porque sea Qatar, hasta cambiamos las fechas del Mundial de fútbol. Bueno, que la FIFA algún día explique cómo es esto. Muy bien, Tata, pues felicitaciones, ha sido una maravillosa presentación de lo ocurrido. Francia es campeona, de Croacia decimos simplemente que nunca mereció perder. Nunca. Totalmente de acuerdo. Ni siquiera en el último partido. Y como usted dice, deje así. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 16 de julio del año 18. Nos faltan 21 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. Mientras el presidente bolivariano de las FARC sigue cacareando su comprada paz y su Nobel, sus camaradas siguen vivitos y disparando, obviamente, y secuestrando. Los llamados disidentes se han sostenido en su proyecto de expansión con respecto al país que desconoce lo que está ocurriendo, pero que desde la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos, nuestro director, siempre ha sostenido como una verdad revelada. La de Guacho no es más que una de las 29 estructuras que siempre han existido, y ahora bajo el mando de Iván Márquez y el Paisa, como lo revela la revista oficial del régimen en su última edición, que existe una amenaza peor. En el Guaviare, en la selva del Guaviare, arrancó el proyecto para unir esos grupos y lograr una especie de refundación del narcoterrorismo
con John 40, Gentil Duarte y Cadete como jefes del bloque oriental. Recordemos que a las disidencias les incautaron más de 60 toneladas de cocaína, con 4.000 hombres, con Ricardo Ayala, alias Cabullo, en el Frente 36 en Antioquia, ubicado en Ituango y Briceño, Luis Palomino, alias Juvenal, en la región del Naya, Gonzalo, alias Sábalo, que cultiva ilícitos en Barbacoas, Ricaute Payán y Magui Payán, Nariño, Guacho, encargado también de las finanzas de la columna Daniel Aldana, Ernesto Orejuela, Giovanni Chuspas, que quienes controlan desde Venezuela el contrabando y la minería. Rodrigo Cadete hizo parte de los acuerdos de paz, no olvidar. Alexander Díaz extorsiona en el Meta. Iván Mordisco controla el narcotráfico en el Guaviare y Bichada. Jenner García y obviamente John 40, uno de los más sobresalientes, controla rutas del crimen. Miguel Díaz en el bloque oriental. Entonces, ¿de cuál paz? Doctor Londoño, ¿dónde estaba la inteligencia militar? ¿Y qué dice a estas el camarada Santiago, el sátrapa? Doctor Londoño, usted tenía razón. La inteligencia militar la dejaron cesante, al ejército lo volvieron pedazos, en lo que no se puede volver pedazos un ejército, en su moral de combate. Un ejército hasta le pueden quitar los fusiles, lo que no le pueden quitar es su moral de combate. Entonces ahora lo que tenemos es lo que está a la vista. Las FARC con 4.000 hombres, los mejores de ellos dedicados al negocio que les gusta, que es al narcotráfico, y a sembrar el terror, y a secuestrar, y a desplazar a la gente. Y esos son solamente las FARC. Ni hablemos de lo que tienen los del ELN, que estaban prácticamente aniquilados. El 7 de agosto, cuando asumió la presidencia este señor Santos, ¿sí?, del año 10. Ay, Dios. Estaban liquidados. Y vaya a ver lo que son las bandas criminales que dicen que se van a entregar. Lo mismo de siempre, la misma historia. Mientras dialogan y se entregan y les hacen pasito, los demás, los amigos, siguen con el negocio del narcotráfico. Entonces ahora arranca otra vez esta vaina. Lo repetimos una vez más. Mientras haya negocio brillante de la cocaína en Colombia, aquí no habrá paz, ni seguridad en las ciudades ni en los campos, ni economía legítima que pueda valer la pena. Mientras tengamos narcotráfico, Colombia será un país desgraciado. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ortega le declara la guerra a la Iglesia Católica en Nicaragua. Después de que hace una semana el mundo entero se conmoviera con las imágenes de los obispos de Nicaragua viajando en caravana hasta Diaramba para luego enfrentarse a paramilitares armados y con todo el valor aguantar insultos y agresiones para liberar a la gente que se encontraba retenida en la Basílica de San Sebastián, este fin de semana volvió a ocurrir algo similar. Ortega no para y la violencia hacia los manifestantes incluso aumenta. El viernes pasado, después del ataque de paramilitares y Policía Nacional a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, más de 200 estudiantes se refugiaron en la Iglesia de la Divina Misericordia, que queda cerca a ese campus. Estos jóvenes y varios paramédicos y periodistas, incluyendo uno del Washington Post, que quedaron atrapados en la iglesia, vivieron casi 20 horas de horror. Los paramilitares disparaban desde afuera con fusiles AK-47. Las balas nos pasaban silbando por encima de la cabeza, dijo con el rostro cubierto uno de los 200 estudiantes rescatados. En la madrugada del sábado incluso los paramilitares intentaron incendiar la iglesia con las 200 personas adentro. Tras una noche de horror, los jóvenes lograron salir la mañana del sábado por gestión de la jerarquía católica, al frente de la cual estaba el cardenal Brenes y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buses llenos de alumnos ingresaron a los predios de la Catedral de Managua, junto con ambulancias de la Cruz Roja con algunos heridos, donde eran esperados por centenares de familiares y amigos entre aplausos, lágrimas y gritos. Este nuevo brutal ataque de Ortega dejó 2 muertos y unos 14 heridos, según el cardenal Leopoldo Brenes, quien encabezó la misión
para sacar a los muchachos que estaban en el templo. Las imágenes son impactantes. El papel de la Iglesia Católica ha sido fundamental para rescatar a centenares de manifestantes y librarlos de la muerte. Este fin de semana en las redes sociales circulaban fotos de religiosas arrodilladas en la mitad de la calle intentando frenar el avance de los paramilitares de Ortega. También circulaban las fotos de los sacerdotes en la Catedral de Managua recibiendo a los jóvenes liberados gracias a la mediación de la Iglesia. Nicaragua muestra una vez más lo que ocurre cuando el socialismo llega al poder. La desembocadura lógica es hambre, violencia y muerte. Eso sí, los nicaragüenses han luchado con todo y han soportado con valentía la brutal represión. Lastimosamente, sacar al socialismo del poder es muy difícil. Vanessa, qué cosa, qué tragedia. Y el Papa Francisco mudo, ¿no? Mudo, nada. Mudo. Se le comieron la lengua de los ratones al Papa Francisco. Como respecto a Nigeria, también mudo. Él solamente interviene en Cuba y en Venezuela para tratar de respaldar a los Castro y a Maduro. Y en este caso en Nicaragua deja matar a los curas y a su propio nuncio. Es que al nuncio le echaron bala allá en Diriamba. Diriamba, allá les echaron bala a todos y estaba el nuncio de su santidad y el Papa Francisco mudo. Qué dolor. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana hablando de las deudas del Estado con los particulares, esto por cuenta de las demandas que el Estado pierde en pleitos en su contra y que hacen que el país deba en este momento casi 7,5 billones de pesos, una cifra que día tras día no para de crecer y no para de crecer por los intereses de mora que se le causan por no pagar precisamente lo que debe. Pues así son las cosas, las condenas impagas del Estado alcanzan los 5,1 billones de pesos, según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, pero sumados los intereses, ya llegan a los casi 7,5 billones de pesos. Es decir, que son casi 2,5 billones de intereses de mora lo que debe el Estado, que simplemente no tiene plata para pagar, y lo único que le queda es acumular intereses hasta que las apropiaciones le alcancen para pagar estas condenas que le han sido impuestas tanto desde el Consejo de Estado como desde los tribunales de arbitramiento. Tribunales que a propósito no paran de revisar demandas contra el Estado. Solamente en infraestructura, como lo conté en semana hace unos meses, el país enfrenta 45 procesos arbitrales, de los cuales 29 corresponden a demandas contra la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. Y es que las cifras no son alentadoras. Mire, para tomar como referencia lo que ocurrió en materia de litigios en infraestructura en 2016, el Estado fue derrotado en el 60% de los procesos judiciales. Ahora bien, las pretensiones acumuladas contra el Estado en este momento alcanzan oiga la cifra, 3.800 billones de pesos. Una sola demanda busca una reparación de 3.440 billones de pesos. Las demás se dividen en 387.000 procesos que tienen pretensiones por 369 billones de pesos. Esta es la situación, otra de las tragedias que recibirá el gobierno Duque, que tendrá que ver además de dónde saca recursos para pagar sus condenas, antes de que los intereses se sigan comiendo el presupuesto del Estado. Pero ojo, vistos los antecedentes, el funcionario que ordene que se pague una condena para cumplir con una obligación y evitar estos intereses precisamente, pues termina siendo inhabilitado, como le ocurrió nada más y nada menos que a usted, doctor Londoño. ¿Cuál es el valor de los intereses? ¿Qué tasa de interés está pagando el Estado por intereses moratorios? La máxima, doctor Que Londoño. es más del 30% anual. La máxima, que es la misma que se paga con tarjetas de crédito vencidas, para que la gente se haga una referencia. Eso fue lo que me pareció un absurdo. Una cosa ridícula, grotesca, que el Estado pagara intereses moratorios cuando el endeudamiento externo se estaba recibiendo a 6 o 7% anual. Y entonces propongo que se paguen esos intereses porque hay una sentencia del Consejo de Estado condenatoria y me cae encima el tartufo, hoy Contralor General de la República, que debe estar muy contento haciendo las cuentas de estos intereses moratorios que por culpa suya se están pagando porque nadie se atreve a pagar las condenas, porque entonces viene la Procuraduría y condena al que ordena que se pague lo que se debe para no pagar intereses moratorios.
Y entonces, pues, ¿en qué quedamos? Y ahí está el Consejo de Estado, confirmando eso, porque había que discutir el valor de los intereses moratorios, dicen estos ignorantes del Consejo de Estado. Dios mío, Dios nos tenga de su mano. Pobre nuevo presidente de la República, las cosas que tiene que enfrentar. ¿Qué va a hacer? ¿Pagar las condenas para que no haya más intereses moratorios del 30 y tantos % anual? Una cifra absolutamente escandalosa. En su momento, cuando me tocó a mí, el Estado pagaba 44.5 de intereses moratorios. Eso fue lo que me pareció que no podía hacer mediante una sentencia condenatoria del Consejo de Estado contra el país. Con respecto a unas personas de las que yo había sido abogado 7 años antes y que no volví a ver nunca en mi vida, ni antes ni después, porque cuando renunciaba a los poderes renunciaba de verdad y me separaba de ellos. Obviamente nadie pudo probar que yo hubiera tenido siquiera una conversación telefónica, una conversación de ningún tipo con esos señores. Simplemente tenían una sentencia condenatoria a favor y pedí que se cumplieran. No se cumplió y entonces pedí que se cumplieran y me condenaron. Y entonces ahora tenemos 2.500.000.000.000 de pesos de intereses moratorios. ¿Habrá derecho? Eso es un crimen contra la nación. Un crimen, sencillamente un crimen. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Definitivamente, como lo diría la senadora del Centro Democrático, Tania Vega de Plazas, eso de la audiencia de las FARC ante la JEP es un verdadero papelón, una farsa como ninguna otra, donde los terroristas de las FARC, alegando problemas de seguridad, decidieron no asistir en su mayoría a la audiencia y solo aparecieron alias Timochenko, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, que saludaron con el puño en alto la victoria de sus crímenes frente a la justicia. La audiencia, que estaba programada para las 2 de la tarde, empezó con Timochenko, que fue el primero en llegar, y para sorpresa de varias víctimas de las FARC, la señora Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, dijo que solo podrían ingresar a la audiencia los medios de comunicación y que se haría la transmisión por internet de esa audiencia. Cuando las víctimas preguntaron el por qué no les dejaban entrar para exigir verdad sobre la suerte de sus familiares, la respuesta fue que no se les permitiría presentarse ante las audiencias de manera individual y que si querían hacer algún reclamo o decir alguna cosa, debían hacerlo a través de un grupo y no individualmente. Otro asunto que calificaremos de insólito y que vimos en la audiencia de la JEP es que los otros guerrilleros del Secretariado y del Estado Mayor no se presentaron y enviaron a sus abogados en un caso insólito, doctor Fernando, para el derecho, pues una diligencia de confesión es un acto personalísimo del que confiesa y no se hace a través de un abogado. Seguramente el que tiene la licencia para poder no asistir a una audiencia cuando se le requiera es el presidente de la República y ahora la guerrilla de las FARC. Pero oyentes, lo más grave es que alias Timochenko cobró por ventanilla lo que todos ya sabíamos, y es que la JEP es un sistema de justicia diseñado por ellos en La Habana. En la JEP, la Justicia Especial para la Paz o Jurisdicción Especial para la Paz, es un tribunal de las FARC. Escuchen, lo confirma alias Timochenko. Este es un tribunal único, una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes, en que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. No hay antecedentes en el mundo en ese sentido. No lo sabrá porque esta será la primera vez en la historia. Y la última, en la que haya un tribunal creado por los delincuentes para juzgarlos a ellos mismos. Pero, ¿se imagina usted? Yo creo mi propio tribunal y una vez que lo creo le digo, bueno, ahora júzgueme. Y entonces para eso están la doctora Linares y la doctora Lemaitre, por Dios. Y me pregunto qué dirán los mandos militares que tanto pedían y pregonaban que se lograra implementar rápidamente el código de la JEP para poder llevar a sus hombres ante ese tribunal. ¿Qué estarán pensando hoy cuando Timochenko les deja claro que el tribunal es de las FARC, no de la justicia? Qué horror. Pelos de la misma perra. Ave María, por Dios. Bueno, ¿y qué pasó con Fernando Vargas Kemba? ¿Y qué pasó con Sofía Gaviria? Porque no dejaban entrar al uno y al otro que decía, y usted me secuestró a mi esposo, a mi hijo, a mi padre, hace 20 años y no he vuelto a saber de él.
¿Y qué pasó con estas personas que sí tienen detrás asociaciones, grupos, colectivos de gente que está reclamando justicia por secuestros, por desapariciones forzadas? Claro, y la familia del exministro de Defensa. ¿A ellos con qué argumentos les salen? Pues vamos a ver qué va a pasar en la siguiente audiencia, doctor Fernando. No los vi presentes en la audiencia del viernes. Las niñas de la Corporación Rosa Blanca, que hace parte también de otro grupo enorme de víctimas de las FARC, estuvieron pendientes de poder asistir. Tampoco se les permite la entrada y ellas ya anuncian, muchas de ellas, que van a averiguar en la fiscalía en qué van los procesos de denuncia que ellas hicieron donde fueron violadas y se les obligó a abortar las criaturas. ¿Y qué pasó con su familia, doctor Londoño? No, nada. ¿Y qué pasó con la familia de Ricardo y de Rosenberg? Ya. ¿Qué pasó con ellos? No, nada. Ya. Aquí la justicia es para las FARC y para eso tienen la JEP, nombrada, elegida, porque hay que respetar a la JEP. Vino a decir un mamerto alemán, lo mandaron de allá, habla muy bien español, a decir que la JEP es el tribunal. ¿Quién eligió a la JEP? ¿Por qué no nos lo recuerda? Un representante de la ETA, un representante de Sendero Luminoso y un representante de los montoneros. Y una farmacéutica comunista. Y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia con clarísimas tendencias comunistas. Esa es la JEP. Pero eso sí hay que respetarla, dice el señor König, el alemán. ¿Y qué pasó con que la debe familia ser más mamerto que todos ellos? ¿Por qué no se queda ya en Alemania enfrentando los problemas que tiene Alemania, que son muchos? Y viene aquí pues a pontificar sobre nuestras desventuras. ¿Qué pasó con la familia de Cristina Echeverry en Manizales? No, nada. Bueno. No, y siga, la lista es interminable. Sí. De secuestrados, de desaparecidos, de gente de la que nunca se volvió a saber. Ya, lo último que dijo Romaña es que sí, que él lo había matado. ¿Qué tal, viste, sinvergüenza, bellaco? Pero le importa 5 centavos y que está dedicado a sembrar maíz. A sembrar maíz, y entonces a desplazar gente. Mire, una de las víctimas a las afueras de la Justicia Especial para la Paz del edificio, pues, decía lo siguiente: yo creo que no necesitamos más tiempo, por Dios. ¿Cuántas familias llevan más de 10 años, nosotros incluso 19 años, esperando que las FARC dé razón de nuestro familiar? Un hermano que fue secuestrado por las FARC con unas condiciones de salud lamentables, y ella decía, pues, que tengan los cojones y nos digan si ya lo mataron, pues que no lo digan, pero que por lo menos nos den la cara, pero ni siquiera eso. ¿Cómo le parece? Y confesión por interpuesta persona. Ustedes, William y Demar y Sergio, que tienen formación de juristas, dígame si saben de alguien que confiese por interpuesta persona. No. La confesión es una prueba personalísima, directa, intransferible, claro, precisamente por su calidad. Yo admito haber cometido un delito y me someto a lo que pase con esa prueba, probatio probatísima, la llamaban los antiguos. Bueno, muy bien. Bueno, y vamos a seguir en un minuto. No podemos hacer contacto con el senador Alfredo Ramos Maya, con quien teníamos compromiso para que nos contara cuáles eran sus puntos de vista en el momento en que lamentablemente deja el Congreso de la República. En un minuto volveremos con ustedes. Son las 6:41 a.m, escuchan La Hora de la Verdad. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Bueno, queridos amigos, entre noticia y noticia hay una de carácter internacional que es de una importancia gigantesca. ¿Cómo les parece que Cuba se volvió capitalista? Sí, lo que faltaba. Pero bueno,
Bueno, No, pero después con tanto reservas, tiempo. ¿no? Que no se vayan a emocionar los oyentes, no, porque no, recordemos. No, con discreción. Sí, recordemos que ya 2 veces se ha anunciado desde el gobierno de Cuba que ellos van a hacer reformas para que abrir los mercados y todo eso. Lo que se ha logrado hasta ahora es que, por ejemplo, la gente pueda tener un negocito en sus casas, pero es de mínimas condiciones. Es decir, si va creciendo, no lo dejan tener. Ahora se plantean, por ejemplo, cosas como que la gente, si tiene una casa, va a poder alquilar un cuarto de su casa, porque hasta ahora eso no se podía. Entonces, son cosas mínimas. Son cosas mínimas, pero en todo caso el principio es propiedad privada y libre iniciativa o libertad de comercio. De manera pues que es dando marcha atrás después de 60 años de tragedia. Y ahora sí, estaremos para hablar de su gestión en el Congreso, de un senador que nos deja, Alfredo Ramos Maya. ¿Cuál es el balance de estos 4 accionantes que, por supuesto, no puede quedar en el vacío? Es el gran momento de llevar o de traer a los hechos aquello por lo que el Centro Democrático luchó durante 4 años. En un momento estaremos con el senador Alfredo Ramos Maya.